Esta es la imagen más antigua del universo. Para muchos de vosotros será algo totalmente nuevo, para otros ya la conoceréis un poco o estaréis más o menos familiarizados. En este vídeo os vamos a explicar de qué se trata con bastante detalle y qué se puede extraer de ello. Y una de las cosas que se pueden extraer trae como consecuencia la crisis actual sobre la cosmología. Para hablar de todo esto en mucho detalle, he traído al canal al astrofísico más brillante que conozco. Él es Miquel Colom, bienvenido. Muchas gracias, Miquel, por invitarme. Es un honor tenerte aquí con nosotros y bueno, para los que no lo conozcáis, Miquel Colom es astrofísico, está haciendo el doctorado en el Instituto Max Planck en Alemania, un centro súper potente de astrofísica. ¿Y qué tienes que contarnos sobre esta crisis en cosmología? Pues para entender esa crisis en cosmología se tiene que entender bien cómo evoluciona el universo. Y para escribir la evolución del universo hay un parámetro muy importante que es la constante de Hubble. El problema es que hay diversas formas de medir esta constante de Hubble y dependiendo del método salen resultados contradictorios y ahí viene la raíz del problema. Y este problema es muy grande y os lo vamos a explicar en 3 vídeos. Entonces, este es el primero de ellos, cada uno es independiente porque en cada uno os explicaremos muchísima física muy interesante. Pero en conjunto os van a dar una visión de qué está sucediendo actualmente en la cosmología y cómo se entiende el universo hoy en día. Así que empecemos por el principio, algo fundamental, el factor de escala. Para entender la evolución del universo tenemos que ir a explicar cómo funciona el Big Bang y cuál es el origen de todo. Pero para eso hay un factor muy importante que es muchas veces ignorado cuando se discute este tema. Este es el llamado factor de escala. ¿Qué es el factor de escala? Pues hagamos un experimento mental, ¿vale? Digamos que medimos la distancia entre dos puntos del universo actual con una regla de medir muy fácil. Y la distancia sale de 10 centímetros en el instante actual que llamamos T0. Ahora, de algún modo, viajamos atrás en el tiempo, en un instante del tiempo llamado T1. Y volvemos a medir la distancia entre los dos mismos puntos. Y vemos que la distancia entre los puntos se ha reducido a unos 5 centímetros, por ejemplo, porque en el pasado el universo estaba más contraído que en la actualidad. Entonces, por todas dos distancias podemos decir que la distancia en T1 es igual a un medio de la distancia en T0. Y de hecho podemos generalizar este concepto y crear el factor de escala, en el cual la distancia en cualquier tiempo en el pasado es igual a un factor de escala que depende del tiempo, que es a de t, multiplicado por la distancia en el momento actual, T0. Justamente pasa que en T1, a de T1 es igual a un medio, pero en cualquier momento del pasado este factor de escala tendrá un valor diferente y nos dice cómo las distancias se contraen hacia el pasado y a su vez nos dice cómo el universo ha contraído o cómo cambia el tamaño del universo. Eso que acabo de explicar es muy relevante para entender la evolución del universo y la problemática en la actualidad. Está muy relacionado con lo que vamos a hablar en este vídeo y en los siguientes, así que mantenedlo en la cabeza. Y es que el factor de escala solo ha hecho que aumentar desde los inicios del universo. El ritmo al que varía el factor de escala es lo mismo que hablar del ritmo al que aumenta el espacio entre dos puntos, es decir, cómo se expande el universo. Esto es lo que mide la constante de Hubble, una constante que, como decíamos, su medida ha provocado una crisis en cosmología, debido a dos formas distintas de medirla que dan resultados diferentes. Una de las formas para medir esta constante se basa en analizar la imagen que os enseñábamos al principio, el fondo cósmico de microondas, la imagen más antigua del universo. Una imagen que ha registrado cómo era el cosmos en sus inicios y que esconde toneladas de física súper interesante en su interior. Así que muy atentos y vayamos a verlo empezando por el principio. ¿Por qué existe esta imagen? ¿De dónde sale? ¿Y qué nos dice sobre la evolución del universo? Bien, situémonos ahora cuando el factor de escala era de 10 elevado a menos 10. Es decir, que lo que es un metro ahora sería 10 a la menos 10 metros en ese instante. ¿Qué instante? Pues cuando había sucedido tan solo un segundo después del Big Bang. En ese momento, en el universo, prácticamente solo había protones, neutrones, electrones y fotones, todos ellos mezclados en una especie de sopa a una temperatura extremadamente elevada, de aproximadamente 10 elevado
a 10 grados Kelvin. En ese estado, evidentemente, no había ni núcleos atómicos ni nada que pudiera permanecer de una forma estable debido a la elevada temperatura. Pero como el universo se expandía, poco a poco se fue enfriando el universo. Esto lo podemos entender a través de la energía de la luz, ya que menos energía significa menos temperatura. La energía de una partícula de luz, un fotón, viene descrita por la siguiente fórmula, donde h es la constante de Planck, c es la constante de la luz, y esta letra griega llamada lambda es la longitud de onda. La longitud de onda es donde vamos a fijarnos a continuación, y es que es la distancia que hay entre dos picos de una onda. La luz se puede describir como onda además de como partícula. Esto es lo que se conoce como la dualidad onda-partícula. Ahora no entraremos en detalle, vamos a fijarnos simplemente en que cuando se comporta como onda, lo que hace es oscilaciones en el campo electromagnético. Tampoco entraremos en detalles respecto a esto. Nos basta con saber que estas oscilaciones tienen una cierta longitud de onda, la cual, debido a la expansión del universo, se hace más grande. Si ahora volvemos a la fórmula, simplemente mirándola, podemos entender que si la longitud de onda aumenta, la energía disminuye. Si a alguien esto no le parece intuitivo, pensadlo así rápidamente. 1 partido 2 da 0,5, pero si dividimos por un número más grande en vez de 2, por ejemplo 10, entonces tenemos 0,1, un número más pequeño. Así pues, la luz perdía energía debido a la expansión del universo. Entender esto puede producir la siguiente pregunta a los que tengáis ya un poco de formación en física, y es que si la energía de la luz disminuye debido a la expansión del universo, ¿dónde queda la energía que tenía antes? ¿No debería conservarse la energía? La respuesta es que no. Bueno, a la hora de resolver problemas en clase y en la mayoría de asignaturas de la carrera, sí, la energía se conserva, pero a escala cósmica la energía no se conserva, y esto no es algo muy sorprendente dentro de la física, ya que aparece de forma natural en la relatividad general. Ahora que ya entendemos cómo se comportan los fotones a estos tiempos después del Big Bang, sigamos con la sopa de partículas cuánticas, también conocida como el plasma primordial. Dicho todo esto, vamos a situarnos ahora en un tiempo entre 2 y 5 minutos después del Big Bang. En ese instante el factor de escala era de 10 elevado a menos 8. En ese periodo de tiempo empezaron a formarse los primeros núcleos atómicos, y de hecho también se formaron junto a los electrones que empezaron a estar ligados a ellos. Es decir, que se formaron los primeros átomos. Pero aquí sucedió algo importante, y es que la temperatura seguía siendo muy elevada. Los fotones tenían muchísima energía y rápidamente ionizaban esos átomos. Ionizar significa simplemente que el átomo tiene el núcleo pero no tiene su electrón asociado. Entonces el electrón queda libre en el espacio. Cuando el electrón queda libre, lo que hace es que la luz interactúa con ese electrón y va hacia otro lado. Y allí se encuentra a otro electrón y hace otra vez lo mismo. En consecuencia, lo que sucede es que la luz va rebotando de un sitio a otro y jamás escapa. El universo es completamente opaco. Esto ya sucedía antes de los 2 minutos, donde solo había partículas. También estaba allí la luz interactuando con todas estas partículas. Ahora hay núcleos y electrones libres. Pues la luz de nuevo interactúa con todas estas partículas, sobre todo con los electrones. Hasta que llega un momento que es conocido como la recombinación, en el que, por cierto, el factor de escala era de 7 por 10 elevado a menos 4. Más o menos cuando habían pasado 380.000 años después del Big Bang, en el que la luz escapa. ¿Por qué escapa? Porque a esa temperatura asociada a esa expansión del universo debido a ese tiempo que había pasado, la luz era menos energética, porque se había expandido el universo, menos energía de la luz. Como era menos energética, ya no ionizaba los átomos, es decir, ya no les arrancaba los electrones. Aquellos núcleos que interactuaban con un electrón se mantenían de esa forma porque la luz ya no tenía suficiente energía para arrancar ese electrón. Todos estos fotones fueron liberados al mismo tiempo. Y con liberados me refiero a que dejaron de interactuar con la materia y empezaron a moverse libremente por el espacio. Y además lo hicieron a una temperatura
de unos 4000 grados Kelvin. Esto significa que en ese instante en el que todos fueron liberados, podríamos haber visto, si estuviéramos allí, veríamos el universo de color anaranjado, que es el equivalente a esta temperatura. Entonces, estos fotones han ido viajando por todo el universo de forma que, si los detectamos, nos llegan desde cualquier parte del universo, y a medida que han ido viajando a lo largo de todo el universo durante todos estos años, la expansión ha estado presente y ha hecho que esta temperatura de 4000 kelvins asociada a una energía elevada se haya ido reduciendo cada vez más debido a lo de la longitud de onda que os contaba antes, que se va alargando, hasta que hoy en día podemos medir esta radiación de fondo de microondas con una temperatura equivalente a 2,7 grados Kelvin. Y esa luz es el fondo cósmico de microondas de la que hablábamos al principio y de la que ahora Miquel Coulomb os hablará con más detalle. Pues como muy bien nos ha dicho Miquel, tenemos una radiación que viene de aquella época, completamente homogénea, que nos viene de todas las direcciones, y a partir de la cual podemos saber muchas cosas. Primera de todas de ellas, muy importante, es que es completamente homogénea, y esto es importante, porque esto nos dice que en el momento en que los fotones fueron liberados, estos fotones del fondo de microondas, las condiciones del universo en todas las partes del universo observable eran iguales, completamente iguales. Entonces, ¿cómo puede ser que regiones completamente opuestas del universo tuvieran la misma densidad y tuvieran la misma temperatura cuando justo nos llega la luz de cada uno de los lados, lo que significa que la luz no ha podido viajar desde una punta hasta la otra? Es decir, no están causalmente conectadas y aún así están completamente termalizadas. Con completamente termalizadas quiero decir que la temperatura es la misma en todos sitios. La solución a esto es que no hubo un momento en el pasado en que estas regiones estuvieron mucho más cerca, estuvieron mucho más conectadas y estuvieron en contacto. Y esto va mucho antes de cuando Miquel os ha empezado a hablar del plasma primordial. Esto se conoce como la teoría de la inflación. Se postula que 10 a la menos 36 segundos después del Big Bang, el universo pasó en tan solo 10 a la menos 34 segundos de un factor de escala de 10 a la menos 53 a 10 a la menos 27. Esto significa un incremento de tamaño de 10 a la 26 veces. Esto es un 1 con 26 ceros detrás. Una expansión espectacular que ha pasado en un periodo de tiempo muy corto, extremadamente corto. Entonces, todas esas regiones, esta expansión expandió una región muy pequeña del universo en algo tan grande, de millones de años de luz de distancia en la actualidad. Y es por eso que esta región, que era muy pequeña, que tendría muy poca variación entre sí, ha hecho que el universo a grandes escalas ahora sea tan homogéneo. También esta expansión tan rápida eliminó cualquier curvatura que pudiese existir. El universo no era necesariamente plano, pero como esta expansión cogió un punto muy pequeño y lo hizo tamaños tan grandes, es como si estirases un punto muy pequeño de una pelota a dimensiones enormes. Al final, todo lo que creas dentro de esa región, que originalmente era un punto muy pequeño, es totalmente plano. Entonces, gracias a la homogeneidad del fondo de microondas cósmico, nos dice esto, que esta expansión acelerada muy bestia ocurrió en el principio. Pero esto no es todo, hay mucho más que podemos aprender de este fondo de microondas cósmico. Como os ha enseñado antes Miquel, todo ese fondo homogéneo que viene de todo cielo, en realidad no es tan homogéneo. Ahora veis una distribución de colores rojos y azules. Esto representa diferencias en la temperatura de los fotones que vienen. Es decir, los puntos rojos son los más calientes y los puntos azules son los más fríos. ¿Y cuál es esa diferencia? Pues los puntos más rojos son una parte entre 100.000 más calientes que el promedio, mientras que los puntos más azules son una parte entre 100.000 más fríos que el promedio, de un promedio de 2,7 Kelvin. Estas diferencias son muy ínfimas, prácticamente indetectables, pero aún así nos pueden decir muchísimo sobre la naturaleza del universo en aquel momento. ¿A qué se corresponden esas diferencias? Pues lo que pasó entonces es que la distribución de materia y energía no era exactamente homogénea en aquel momento, y estas diferencias venían de antes de la inflación, que os acabo de contar.
El universo era tan comprimido que toda su naturaleza era esencialmente cuántica. Y en esa sopa cuántica que todavía no se entiende, porque no se tiene no se tiene una teoría que pueda explicar el comportamiento de la materia y la energía, esas energías, pero lo que sí se sabe seguro es que había muchas fluctuaciones debido al principio de incertidumbre de Heisenberg. El cual probablemente estáis acostumbrados a ver en función de la posición y el momento lineal, pero también se puede expresar en función de otras magnitudes, como por ejemplo el tiempo y la energía. Este principio muestra que en un periodo de tiempo muy pequeño se puede tener una energía suficientemente grande para crear partículas de la nada. Estas partículas serían una partícula y su antipartícula. Y esto es lo que sucedió en un periodo de tiempo tremendamente pequeño, donde la energía podía ser suficientemente alta. Pero debido a que el principio de incertidumbre tiene una cierta incertidumbre asociada, como indica su nombre, hubo zonas del universo con una ligera mayor densidad de partículas y antipartículas y otras con un poco menos. Estas pequeñas diferencias que se alejan del promedio se conocen como fluctuaciones, y como son debidas a efectos cuánticos, se conocen como fluctuaciones cuánticas. Fluctuaciones cuánticas que provocaron diferencias extremadamente pequeñas, pero que, debido al efecto mariposa, dieron lugar a galaxias tal y como las conocemos. Si estas fluctuaciones cuánticas hubieran sido ligeramente diferentes, habrían dado lugar a una distribución de galaxias totalmente distinta. Cuando la inflación estiró todo el contenido del universo, las fluctuaciones cuánticas fueron grabadas y quedaron congeladas como pequeñas diferencias de densidad alrededor del universo. Estas diferencias de densidad alrededor del universo produjeron diversos fenómenos que fueron observables en la recombinación. Por ejemplo, si un fotón que fue emitido durante el momento de recombinación y ha viajado hasta nosotros fue emitido en una parte donde había ligeramente más materia que en otra parte, esto significa que este fotón ha tenido que escaparse de un lugar donde había una gravedad ligeramente más intensa. Y un fotón que escapa de un lugar donde hay gravedad tiene que dar parte de su energía para escapar del pozo gravitatorio. Y esta parte de energía se produce en un fotón ligeramente más frío. También pasa que estas anisotropías creaban regiones de materia que tendían a contraerse por su propia gravedad. Pero cuando la materia se contrae por su propia gravedad, se calienta. Y cuando se calienta, se crea una presión hacia afuera que hace que vuelva a rebotar, donde de nuevo se enfría y vuelve a contraerse, que son unas oscilaciones acústicas que se llama este fenómeno, y producía una oscilación de materia en estas regiones anisotrópicas. Si en el momento de recombinación el fotón fue metido en una región que estaba más contraída, entonces el fotón salía más caliente. Si por lo contrario la región estaba expandida, el fotón salía más frío. Si estaba entre medio, tenemos el efecto Doppler de que el fotón fue metido desde una superficie de gas que se estaba alejando o acercándose a nosotros. Todo esto lo sabemos por esta gráfica que os enseño aquí, donde podéis ver en el eje superior a que hay el tamaño angular de ciertas anisotropías. El tamaño angular significa que si tú coges una región que es azul, o verde, o roja en el mapa del fondo de microondas, esta región va a tener un tamaño. Entonces, si se hace un recuento del tamaño de estas anisotropías, podemos ver en esa gráfica que el tamaño más típico era de alrededor de 1 grado de tamaño angular, mientras que hay otras que son mucho más pequeñas, pero que también tienen sus picos. Toda esta distribución nos dice sobre la naturaleza del universo en aquel momento y nos explica estos fenómenos que estaban pasando en aquel entonces. Bien, así que resumiendo, el fondo cósmico de microondas es una reliquia, es aquella primera imagen que tenemos del universo cuando a los 380.000 años después del Big Bang los fotones todos a la vez se liberaron y esa luz ha viajado durante millones de años hasta que ahora podemos fotografiarla. A partir de esa luz podemos tener mucha información que nos dice sobre las propiedades que tenía el universo, y entre ellas tenemos que el universo era muy homogéneo hacia todas las direcciones y eso tiene que venir de un periodo de expansión muy acelerada inicial llamado la inflación. Pero también hay muy pequeñas anisotropías que nos explican que no todo era exactamente igual en todas partes. Y a partir de estas anisotropías se ha formado toda la estructura que conocemos hoy en el universo, es decir, galaxias, estrellas y últimamente nosotros. Cierto. El fondo cósmico es algo
tremendamente importante en la cosmología actual, y es que sirve para más de lo que os hemos contado hasta ahora. Esto era simplemente para poneros en contexto sobre qué se está trabajando hoy en día, que es esta imagen. Estudiando esta imagen y otras cosas que os vamos a enseñar, se puede entender la crisis cosmológica que existe hoy en día. Pero para ello, antes os tendremos que introducir cómo se miden ciertas cosas en el universo de forma rigurosa, y para eso lo haremos en un próximo vídeo. Adiós.